Hermanos amados, qué lindo es nuevamente estar aquí compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida a este estudio del libro de Efesios, la carta a los Efesios. Bueno, le llamamos libro también porque forma parte de un compendio que hemos denominado Biblia, que viene de biblos, que significa libro o libro de los libros. Entonces, bueno, pero para ser más precisos en relación al entendimiento de este pasaje bíblico, de este escrito que Dios inspiró a través para nosotros a través del apóstol Pablo, bueno, entendemos que es una carta. Y es importante esto para saber la correcta hermenéutica, la correcta interpretación. Eso significa hermenéutica, una correcta interpretación de un texto. Entonces tenemos que saber cuál fue el objeto por el cual se escribió. La forma en que se escribió es importante para entender la intención del escrito y tener una mejor interpretación más exacta y precisa de acuerdo a la intención del Señor. Y todo esto obviamente nos los da el Espíritu de Dios para que nosotros seamos fortalecidos. Y hemos estado hablando en esta preciosa carta acerca de quiénes somos nosotros para Dios. Inicia glorificándose a sí mismo el Señor en todo lo que Él hizo, en todo lo que Él estableció en un plan eterno, cómo nos llama a nosotros, nos llama fieles, nos llama santos. Y esto es impresionante porque cuando analizamos nuestra propia vida decimos, bueno, pues ¿de dónde surgió esto? ¿De una intención mía, de que soy una buena persona, he tomado buenas decisiones? Como hemos estudiado, esto no ha sido así. Hemos aprendido que Dios nos eligió de entre todos los pecadores, nosotros en la misma condición que ellos, igualmente pecadores. No teníamos nosotros algo mejor que otorgar a Dios, no teníamos algo mejor que dar a Dios que cualquier otra persona aquí en la tierra. De acuerdo a lo que hemos aprendido, Dios nos eligió de esta manera. No por nada que haya en nosotros, sino por su misericordia y su bondad. ¿Y el objetivo cuál es? Que tuviésemos una relación o que tengamos una relación de intimidad con Él para toda la eternidad. Algo que no lo puede interrumpir absolutamente nada, porque es una decisión de Dios que así sea. Y cuando examinamos esto, meditamos en estas cosas, podemos decir qué reconfortante es saber ahora lo que le ha desagradado a Dios de nosotros, que vemos en sus leyes y decimos, bueno, mira, yo era un pecador porque mentía, porque hacía cosas que no le agradaban a Dios, que mi vida sin fe, mi vida viéndose a sí misma solamente, egoístamente, solamente buscaba las satisfacciones que podría otorgarme todo lo que estaba rodeado. Consumía del aire de Dios, consumía de los frutos de la tierra, de la carne, todo lo consumía yo, ¿verdad? Y todo era con ese pensamiento, solo yo puedo ser o quiero ser satisfecho, ser feliz. Y eso es tan desagradable a Dios como el peor pecado que tú puedas tener, porque es una incredulidad a Dios, es robarle la gloria a Él. Y este es el centro de la condición pecaminosa, una búsqueda de gloriarse a nosotros mismos, de buscar nuestra gloria, de buscar reconocimiento, de buscar aplauso, de buscar que los demás puedan estar viéndonos y considerándonos como importantes. Y realmente el único que es bueno, el único que es importante, el único que es digno de toda honra, exaltación es Dios mismo. Entonces nosotros nos volvemos unos ladrones de la gloria de Dios cuando somos incrédulos, cuando no tenemos fe en lo que Dios ha dicho, en el diseño con el que Dios nos ha creado. Todo esto tan desagradable a Dios, de origen, de intención del corazón pecaminoso y en actos y en acciones que hemos realizado, es bueno que ahora lo sepamos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la dimensión preciosa de lo que la gracia es, de cómo este Dios bondadoso nos arrancó de esa condición, de ese juicio que nosotros merecíamos y lo sustituye llevando ese juicio a Cristo. La redención por nuestros pecados. Vamos a leerlo nuevamente ahí en Efesios 1, capítulo 3. Y vamos a ver cómo todo esto
nos hace entender de dónde fuimos rescatados, qué posición teníamos, qué tan terrible había sido nuestra caída. De ahí nos rescata el Señor y ahora podemos nosotros saber también que todo está planeado para darle esa gloria a Dios. Así como nosotros poder comprender, conocer, comprender y ejecutar lo que ahora le agrada a Dios. Y es lo que hemos estado estudiando. El objetivo de Dios para todo esto es exactamente esto: glorificarle, honrarle, exaltarle, reconocerle. Vamos a leer nuevamente desde Efesios capítulo 1, versículo 3 y voy a leer hasta el versículo 9. Efesios 1, 3. Dice así la palabra de nuestro Dios para todos nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué hizo todo esto Dios? ¿Para salvarnos? ¿Ese era el objetivo prioritario? No, ese es el objetivo secundario. El objetivo primario, el centro de todo, la cúspide es la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7 de Efesios 1 sigue diciendo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Qué interesante estas palabras de nuestro Dios. Qué importante es que nosotros ahora, como hijos de Dios, como redimidos, entendamos la razón de nuestra existencia. Entendamos por qué Dios nos dio vida y después de haber considerado esta vida que teníamos en condición de pecado, también nos ha dado vida eterna. Dice aquí, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces vemos aquí que le agrada a Dios. Le agrada a Dios ser bueno. Le agrada a Dios dándonos estos dones, esta manifestación de un atributo que le caracteriza a Él, la gracia. Dios se agrada que nosotros reconozcamos esto. Para alabanza de la gloria de su gracia significa que Dios le agrada que le alabemos, que podamos decir: Señor, entiendo, estoy profundizando en el entendimiento de esta gracia. Estoy entendiendo, Señor, que tú eres un Dios santo y totalmente justo, y que en esa santidad y justicia tu mismo amor es tan perfecto en todos los atributos que se manifestó, y esa bondad haciendo que tu justicia fuera satisfecha. Ninguno de sus atributos se violenta en la salvación de sus hijos, sino en nuestra condición y mereciendo un castigo, Él paga el castigo. Dios nos salva de Él y para Él. ¿Y por qué digo que nos salva de Él? Porque Él era el que nos iba a juzgar, ¿verdad? Nos hubiera juzgado o juzgará al final de los tiempos a todos aquellos que no reciban este beneficio de la gracia. Entonces Dios quiere que nosotros estemos pendientes de eso, que nuestra razón de su existencia sea esa. Hermano, no podemos nosotros estar ahí en un servicio, ahora que ya vamos a, primeramente Dios en esta semana, primeramente Dios ya vamos a comenzar a realizar nuevamente nuestros servicios presenciales en algunas iglesias. No quiere que nosotros vayamos a la iglesia y que nos vemos así como si nada estuviera pasando cuando están los cánticos de adoración al Señor, que estamos diciendo: Señor, tú eres grande, y nosotros ahí pensando en los frijoles, ¿verdad? A ver si mañana sí me van a pagar, a ver si mañana sí vendo esto, a ver si mañana sí tengo clientes. No, que estemos ahí conscientes de que Él es digno de toda gloriosa alabanza. No es una alabanza que no reconozca quién es Él. Conforme a nuestra alabanza, la forma en que nosotros alabemos a Dios es lo que nosotros estamos buscando impactar, engrandecer el nombre de nuestro Dios, decía el salmista también.
Y no porque el nombre de Dios sea chiquito y lo podamos hacer grandote, o porque Dios sea chiquito y lo podamos hacer grandote, no, sino desde nuestra intencionalidad de reconocer la grandeza de ese Dios. No podríamos nunca acabar para expresar todo lo grande que es Él. Pero sí podemos dedicar esos tiempos y nuestra vida misma a impactar de esa manera a los que están delante de nosotros. A decir, como esos momentos en los que se nos acaban las palabras y decir, es que no existen las palabras para expresar mi agradecimiento, para expresar mi reconocimiento. Ese debería de ser nuestro diario vivir como hijos de Dios. Dicen por ahí algunas personas, ¿verdad? Es que la adoración no es momentos en los que estamos en la congregación, aunque son importantes esos momentos, como lo estamos mencionando ahorita. Nuestra vida debería de ser un estilo de adoración, de reconocimiento a Dios. El salmista en el Salmo 145, versículo 1, nos enseña la forma en que nosotros debemos de darle esa alabanza a la gloria, a la excelencia de sus atributos y específicamente de esa gracia que nosotros hemos sido participantes. Dice el Salmo 145, versículo 1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Esa es la perspectiva de un redimido. No voy a alabar a Dios a la iglesia. No voy a reconocer, a exaltar a Dios solamente cuando hay una canción que me guste. Es que algunos dicen, es que ya no cantamos esas judías, que ni judías son, ¿verdad? Pero que tienen ahí un ritmo que nos ayuda, de repente nos sentimos contentos y sentimos, hasta sí me gusta, esta sí me gusta porque me mueve, ¿no? O esas que decimos de cachetito, ¿no? De esas que están así suavecitas, me hace pensar en el Señor y hasta lloro de esas. O sea, no tenemos que esperar a un momento emocional. Dice aquí que nosotros estamos, y esa debe ser nuestra perspectiva, vamos a exaltar a nuestro Dios, que es el dueño de nuestras vidas, que es el que dirige nuestra vida. Eso significa que sea nuestro Rey. Y vamos a bendecir su nombre, vamos a hablar bien de su nombre. ¿Cuándo? Para siempre, durante toda la eternidad. He escuchado a personas que no conocen de Dios, que dicen, qué aburrido. Qué lástima, porque los mejores momentos que un hijo de Dios tiene en esta vida es en la presencia de Dios, alabando a Dios. Son los mejores momentos que nosotros podemos disfrutar en esta tierra. Ahora imagínate eso, multiplícalo por toda la eternidad, va a ser algún deleite hermoso. La presencia de Dios manifestada. Y por eso, con esa perspectiva, el salmista dice, tú tienes que tener esa perspectiva hacia la eternidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque entonces cada día te bendeciré, dice el versículo 2 del Salmo 145. Si yo tengo esa perspectiva, ¿qué voy a hacer por toda la eternidad? Mira, no me va a costar ningún trabajo levantarme y decir, gloria a ti, Señor, a ti toda es la honra, gracias por todo. Cada día te bendeciré. Y nuevamente afirma, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, porque Él es digno de eso y porque Él hizo todo lo necesario para que eso fuera posible. ¿Por qué voy a hacer esto? Dice el versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La grandeza de Dios es algo, como dije hace un momento, que no podríamos expresar con nada. No nos alcanza la mente, no nos alcanza el lenguaje, ni todos los lenguajes sumados de las lenguas, de todas las etnias, de todos los países, de toda la historia, de todas sus modificaciones del lenguaje, no alcanzarían a llenar todas las palabras que pueden llegar a expresar lo grande que es Dios. Eso es que es la grandeza de Dios, es inescrutable. No nos alcanza la mente. Dios es único, es perfecto, Él está completo, a Él no le falta nada, es infalible. Por tanto, siempre es digno que nosotros le reconozcamos, es digno de reconocerle. Aquí quiero analizar 3 palabras del Salmo 145 que nos ayudan a entender cómo debemos nosotros reconocer estos atributos de Dios, esta grandeza de Dios. Número 1, dice el primer versículo, es exaltaré. Exaltar. Es la palabra en el hebreo rum.
R-U-M. Estar elevado o levantado. Acrecentar. Hacer alarde. Esto está padrísimo, hacer alarde. Esto me hace pensar en aquel profeta Elías, cuando les decía a los profetas de Baal que estaban ahí, ¿verdad? Tratando de, los reta primero. Dice, bueno, el que descienda a fuego ese es Dios. Y el pueblo dijo, está bien. Y entonces ellos empiezan, dice que pasaron horas y horas y bailaban y se soajaban y hacían, y hacía alarde de su Dios. ¿De qué manera? Les decía, uy, grítenle más fuerte porque a lo mejor está dormido. Burlándose de ellos, haciendo alarde. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener expresiones de soberbia, de altivez, de arrogancia. No, hacer alarde es poder decir, este es mi Dios. Como esas discusiones de los niños en la primaria. Que decían, no, mi papá es mucho más grande que ningún otro papá. No, es que mi mamá hace la mejor gelatina del mundo. Es la mejor mamá del mundo. Hacemos alarde de algo que hemos sido testigos. Es decir, lo hacemos reconocer, lo hacemos que todos puedan decir, este es mi Dios, este es mi Dios. Cuán difícil es poder hacer alarde, o ha sido para la iglesia de hoy hacer alarde de nuestro Dios en un mundo que nos está impactando con sus valores. Nosotros podemos hacer alarde de un Dios que en medio de una pandemia ha tenido cuidado de nosotros. Y tenemos que hacer alarde, tenemos que señalarlo. Este es mi Dios. Y que en medio de la enfermedad Dios me dio paz. Pero si eso no es una realidad, pues ¿de qué hacemos alarde? ¿De qué estamos reconociéndolo? Eso significa, tener una consideración de esto. Enaltecer, elevar a una posición de honor, destacar, eso es exaltar a Dios. Cuando nos reunimos, eso me cuesta trabajo, por eso de entender que si estamos entendiendo que es un momento para exaltar a Dios, lo hagamos de forma tan seria, tan sin ganas. Bueno, he escuchado a algunos cristianos que dicen, bueno, voy a llegar un poquito tarde porque al fin nada más está la alabanza. ¿Cómo? Voy a escuchar la predicación ahora que estuvimos en línea nada más porque no podíamos reunirnos. Bueno, tengo otros 10 minutos porque está la alabanza. Y desaprovechamos esos momentos, se nos olvidan. Se nos olvida que Dios es digno de que lo glorifiquemos. De que pongamos a Dios, mira, elevar a una posición de honor, destacar, eso es exaltar. Entonces yo tengo que cantarle a Dios, alabarle a Dios, reconocer que Dios es quien es, de una manera en el que realmente Él tenga una posición de honor, que sus preceptos son dignos de que yo diga esto es lo mejor, es la mejor vida, es la mejor forma, su santidad, su justicia, es la mejor forma de vivir, sus indicaciones, sus mandamientos. No podemos estar tambaleándonos entre pensamientos de este mundo y los pensamientos de Dios, porque eso no eleva a Dios, ni su palabra, ni sus preceptos a una posición de honor. Bendeciré, dice el versículo 2 del Salmo 145, es la palabra barak, que significa arrodillarse, loar, proferir, reconocimiento de los beneficios de Dios. Es una postración. Es como cuando entraban los reyes a una sala de su palacio y todos sus súbditos, ¿qué hacían? Reconociendo su autoridad, doblaban sus rodillas. Esto es bendecir, reconocer quién es Dios, entender que Él es santo. ¿Y en qué sentido es santo Él? Que Él, como Él, no hay ningún otro en todo lo que existe. Él es exclusivo, solo Él es Dios, solo Él tiene esa grandeza, solo Él tiene el poder, solo Él tiene toda la gloria por siempre. Y número 3 dice aquí, alabaré tu nombre eternamente. Esta palabra alabar es una palabra hermosa también del hebreo. Es la palabra halal, se tradujo como alabar. Y esta palabra, aunque usted tal vez no la conocía antes, es una palabra muy, muy conocida
en todo el globo terráqueo. ¿Cómo conocemos esta palabra? Porque la mayoría de personas, y algunas pues la usan de forma muy equivocada, es la que da origen a la palabra aleluya. Halal Yahvé, y se latiniza o se tradujo así, ¿verdad? Aleluya, y se pronuncia en diferentes idiomas de maneras con algunos detalles diferentes, pero es muy conocida. Halal Yahvé, halal, alabar a Jehová. Y esta palabra halal significa ser claro, brillar, hacer espectáculo. También significa alardear, hablar elogiosamente, celebrar, alborotar, júbilo, loar. Y el vocablo tiene la acepción de gritos. Entonces, cuando tú puedes alabar a Dios, ¿verdad?, y levantar tu voz, dice la Escritura que dice, se oían grandes en el cielo. En la revelación de Apocalipsis muestra cómo está el cielo y dice que se oían ahí como torrentes de grandes aguas, los cánticos en el cielo. ¿Por qué? Porque yo no me imagino que alguien pueda alguien pueda alabar y con temor, con intimidación. No, pues es que yo no sé cantar, hermano. No, pues no importa. Es el Salmo 147 que Dios no se agrada de la fuerza del caballo ni de la habilidad del hombre, sino de los que le temen y los que le alaban. Eso es lo que tenemos que hacer, los que temen a Jehová y esperan en Él. Los que estamos esperando en Él, ¿sabes qué? Cántale. Y si tu voz es así como de guacamaya catarrienta, ¿qué importa? ¿Verdad? Ya el Señor te dará una gracia después para afinarte un poco, pero mientras tanto, cántale con todas tus ganas a Dios. Es Dios digno de toda la gloria. Es exaltar al Señor, es alabar a Dios, es que el mundo sepa quién es nuestro Dios. Esa gracia maravillosa de Dios. Y dice el Salmo, este mismo Salmo, versículo 4, Salmo 145, versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. ¿Qué sentido tiene el cantar, el alabar, el hablar bien de Dios? No todo tiene que ser solamente con música. Qué bueno que tengamos la música. Es precioso alabar a Dios con la música. Me encanta a mí la música, la alabanza a Dios y cantarle con música al Señor es maravilloso, es algo, pero no necesariamente nuestras palabras también lo tienen que hacer. Nuestra enseñanza lo tiene que hacer. Generación a generación, como nuestras generaciones, como nuestros hijos, como los hijos de nuestros hijos van a conocer a Dios. Ese es el método de evangelismo más eficaz, porque es el método que se utilizó desde Adán. La transmisión de los mandamientos de Dios se hacía de padres a hijos. Esto implica una autoridad importante en nosotros como padres. La importancia de que como padres nosotros seamos el ejemplo de alabar, de celebrar las obras de Dios, de reconocer y decir, wow, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno con nosotros. Oye, papá, pero pues no tienes trabajo. Oye, papá, pero pues estamos peor que el año pasado. Se nos fue el negocio para abajo. Oye, papá, pero Dios sigue siendo bueno. Porque estamos aquí, tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Tenía un pastor, un maestro de mi adolescencia, que nos enseñaba y tenía una frase que impactó mi corazón. Y es lo que está implicando aquí el Salmo. Y decía estas palabras: mira, un cristiano triste es un triste cristiano. ¿Y a qué se refería esto? Es que cuando nosotros nos dejamos dominar por las circunstancias y nuestras emociones empiezan a lamentarse solamente, y en lugar de que vengamos al Señor y clamemos por su ayuda y nos levantemos fortalecidos en su presencia y que su palabra rinda fruto y nos digamos, Señor, confío en ti, no importa. Y sabes que eso va a pasar cuando tú salgas de ahí de tu recámara y digas, bueno, pues nada más hay frijolitos y tortillas, pero gloria al Señor porque estamos bien felices aquí, vamos a alabar al Señor, y estás contento. Y no es el dinero,
el que predomina ahí en tu casa para darles paz. Y no son los recursos, y no es que estés muy bien en salud, ni siquiera, que nada más que sea Dios, la presencia de Dios en tu casa, eso impacta a tus hijos. Y que vamos a orar, oye, no tenemos ahorita cómo hacer esto, aquello, vamos a poner las manos de Dios y que vean ellos el actuar de Dios en sus corazones, en sus vidas, y que estén en paz y en contentamiento con el Señor. Y que ya a lo mejor ya no vives en esta casa de tantas recámaras y te tienes que cambiar un departamentito de recámaras por cómo están las circunstancias, y dices, gloria a Dios, amén. Y si Dios me manda a Tunguctú, ¿verdad? Allá con una chocita, allá a predicar el evangelio, amén, en contentamiento, a donde Dios quiere, como Dios quiera. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi porción es Jehová, dice el salmista, y estando tú, ¿verdad?, conmigo, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermano, imagínate esta vida sin Dios. Imagínate, si así está duro, está fuerte. Imagínate sin Dios. Dios hace la diferencia. Dios hace totalmente la diferencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos impactar, anunciar esos poderosos hechos de Dios, que nos arrancó de las llamas del lago de fuego para tenernos con Él. Destacar esa gracia, todo lo que dice Dios y admirar todo lo que Dios hace. Ya deja de ver tantas series de televisión y saca a tus hijos al parque y mira qué bonitos árboles creó el Señor. Wow, mira el cielo y que tus hijos digan, papá, ¿hasta dónde termina el cielo? ¿Quién sabe, hijo? Está hasta el infinito. Imagínate, y Dios creó eso, Dios es más grande todavía. Hombre, debemos entender la razón de nuestra existencia y el propósito de nuestras vidas, y todo lo que sucede alrededor de nosotros no puede ser lo que domine los grandes éxitos de lo que el mundo nos está diciendo, que no tienes el auto, que no tienes la casa, que no tienes un lugar, no tienes la comida que antes tenías. ¿Y qué importa? ¿Eso qué? Mira lo que dice el versículo 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué es lo que domina nuestra mente? Lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo en el universo, lo que Dios ha hecho que es maravilloso y digno de que lo reconozcamos, o nuestros problemas, o nuestros conflictos, o nuestros pecados, o nuestras satisfacciones. Dios se agrada de hacerlo y se agrada también de que nosotros lo reconozcamos, de que se agrada que nosotros le decimos, Señor, gracias, papi, porque me has perdonado, gracias porque ese perdón llegó porque Cristo derramó su sangre, gracias, Señor, porque yo soy acepto en el amado, gracias porque tú me elegiste, Señor, sin nada de lo que yo había hecho, sino por el puro efecto de tu voluntad, Señor, me predestinaste, hiciste todo lo necesario, caminé, Señor, hacia este punto en donde tú me encontraste, donde yo estaba perdido y tú me encontraste. Dios se agrada de habernos reconciliado con Él. Dice el versículo 7, como ya lo vimos, que perdonó nuestros pecados gracias a la sangre de Cristo, mostrando sus grandiosos dones. Y eso es lo que tenemos que estar pensando, ese regalo que nos ha dado porque nos ama, sobrenaturalmente, abundantemente, de forma que no podemos comprender. O sea, ¿tú por qué dices, por qué me escogió Dios? ¿Cómo hizo? ¿Cómo Cristo tuvo que venir? O sea, ¿cómo ese Dios se hizo hombre? ¿Qué pasó ahí en ese punto? No lo sé. No lo tengo, no puedo razonar. Me parece como hasta irracional, pero solo Dios lo puede haber hecho. Algunos piensan que la Biblia, que estos son una invención de la creatividad humana. ¿A quién se le ha ocurrido? O sea, parecería locura. De hecho, eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 1. El mundo esto se le parece locura. O sea, y es la realidad, es algo que solo puede venir de parte de Dios, diseñado de parte de Dios. Si te das cuenta y tú puedes analizar todas las religiones y lo comparas con lo que la Biblia enseña,
lo que el cristianismo doctrinalmente es, y esto es lo que hace distintivo el cristianismo, esta gracia. Cualquier filosofía, cualquier religión se le hace irracional. Por eso hay religiones que dicen, sí, salvación por gracia, pero esa fe tiene que tener obras, o sea, la salvación también es por gracia y por obras, lo cual dice Romanos 11:6 que eso es contradictorio, ¿verdad? Por eso alguien puede hablar de lo que él quiera, pero si no tiene la iluminación del Espíritu Santo, va a terminar diciendo barrabasidades, contradicciones. Y quererlo justificar, no nos puede extrañar, pero esa es la realidad. Pero esto es exactamente Dios mismo salvándonos de Él mismo. Esto es maravilloso. Todas las religiones dependen de lo que éste puede hacer, de lo que aquel puede hacer, del meritorio, de que aquel, y la gracia inagotable, incomparable, es algo que no puede ser parte de una propuesta humana. Es lo que distingue el cristianismo. Y esta gracia tiene beneficios mayúsculos. Nos ha reconciliado con Él. ¿Para qué? Mira lo que dice Sofonías 3:14. Dios quiere que nosotros podamos reconocerlos y proclamarlos en cualquier instante de nuestras vidas. ¿Cuál es el llamado del profeta aquí, Sofonías? Dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Por qué pide esto? Porque Jehová ha apartado tus juicios. Dios nos salva. Él debería de haber ejecutado un juicio. Si Él no manifiesta esa gracia, nosotros éramos merecedores del justo juicio de una condenación eterna. Pero por su bondad, Él nos salva de eso, de esa ejecución. Ya lo vimos, ¿cómo? A través de la obra de Cristo. Ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Dios aparta el mal, el mayor mal que pueda sucedernos. Y tú puedes decir, oye, pero aquí todavía como hijo de Dios todavía nos suceden cosas desagradables. Sí, pero esa maldición eterna quedó totalmente vencida. Y aquí en la tierra lo que Dios permite para nosotros tendrá un bien. Es la promesa de Dios, Romanos 8:28. Cumple un propósito que no podemos entender a veces, pero que en medio de las circunstancias negativas hay un cerco de protección de Dios. Y lo que sí hace Dios es quitarnos, vivamos lo que vivamos, Él quita todo temor. ¿Cómo? Perfeccionando el amor en nosotros, dice Primera de Juan capítulo 4. Ese amor que se perfecciona en nosotros echa fuera el temor. Entonces, si tú estás sometido a miedos y fobias y esto, todavía como hijo de Dios, primero pregúntate eso, ¿soy verdaderamente un hijo de Dios? Examina tu vida. Y si tú ves que realmente estás reprobado, pues recurre a Cristo. Ahí está la gracia de Dios. Porque el único que puede mostrarnos en esa condición de reprobados es el mismo Espíritu Santo. Y si esa es la condición, la única solución es Cristo. Si eso lo hemos recibido, entonces necesitamos renovar nuestra mente y ser perfeccionados en el amor, porque no podemos continuar viviendo en ese temor. Tenemos que reconocer que Dios ya retiró de nosotros la condenación eterna, solucionó el peor problema que teníamos. Y los problemas que llegamos a tener en este mundo, repito, tendrán un propósito en Él. Versículo 17 de Sofonías 3 sigue diciendo, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto está maravilloso, hermano. Fíjate, cuando nosotros cantamos, Dios también canta. A Dios le gusta cantar, se regocijará sobre ti con cánticos.
esa naturaleza de bondad, Dios se complace en darnos bienestar. ¿Recuerdas la historia de Jonás? Vamos a Jonás, capítulo 4, versículo 10. Esa es la naturaleza de Dios. Dar bienestar, dar bien. Le dice Dios a Jonás: Jonás, ve y predica a Nínive. No quiero, como los de Nínive, son unos desgraciados con nosotros. Que se bañen, yo no voy. Y de paso mandó a bañar a Dios también, ¿verdad? Y se va para el otro lado, toma una embarcación, tiene que sufrir un naufragio, casi sufre naufragio la embarcación, lo avientan al agua, se lo traga un pez. Está bien, Señor, ahí muere ya, no voy a pelear contigo. Va a Nínive, predica el evangelio, se salvan muchas, predica del Señor, ¿verdad? El arrepentimiento, se salvan muchas personas y de repente está ahí, ¿verdad? Y sigue enojado Jonás. Pero Dios no había terminado con Jonás. Porque Dios quería que entendiera Jonás, igual que Dios quiere que entendamos nosotros, por qué hace las cosas. Y dice ahí en el capítulo 4, versículo 10 de Jonás: dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual tú no trabajaste. ¿Qué sucede? Se sube a un cerrito Jonás y ve, ¿verdad? Una calabacera se crece, le da sombrita y dice: qué agradable, qué rico estar aquí en esta calabacera. Y es lo que refiere, ¿verdad? Y de repente viene un gusano y pum, se acaba la calabacera. Y otra vez se enoja Jonás. Otra vez. Así como tú y yo comprenderemos, ¿verdad? Casi nunca nos enojamos por las cosas que nos suceden. Ni tú la hiciste crecer, dice. Versículo 10 de Jonás 4 estoy leyendo. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Fíjate, nada de lo que tú has hecho, pero tuviste beneficios y te hizo sentir bien. Y ve lo que le dice el versículo 11. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, Dios le estaba dando una ilustración a Jonás para mostrarle que ser misericordioso y suplir como única forma posible en la necesidad de sus hijos, eso le complace a Él. Le es grato. Le agrada salvar, le agrada ejercer su misericordia, mostrar su bondad, mostrar su gracia. Es agradable a Dios dar bien. El Salmo 86:5 lo dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. A Dios le agrada. Hay una relación especial con quien renuncia a su autosuficiencia y reconoce la provisión de Dios. Es su naturaleza perdonar, como aquí lo dice, como a nosotros. Mira, como tu naturaleza es respirar, haces así, ¿verdad? Y cuando lo haces en el campo, ¿no te gusta cuando llueve, cuando cae una llovizna, se moja la tierra? Qué rico huele. Huele a tierra mojada, decimos. O huele a tierra, a hierba mojada. O cuando recién cortan el pasto y huele a hierbita. O cuando pasas por un lugar donde hay florecitas. Qué rico huele aquí. Así eso te satisface, te provoca un bienestar. Bueno, Dios es feliz. Dios se goza cuando Él decide perdonar. Y por eso dice el versículo 8, regresamos a Efesios 1:8. Lo que hace Dios. ¿Cómo podemos nosotros darle esa gloria a su gracia, esa alabanza de esa gloriosa gracia, de esa excelsa gracia, de esa grandiosa, maravillosa, excelente gracia? Reconociendo que, dice el versículo 8 de Efesios 1, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces Dios se agrada y lo que hizo fue quitarnos el velo. ¿Eso qué significa? Que nuestro entendimiento que estaba cegado, no está hablando de algo físico, sino que nosotros, dice 1 Juan, no estábamos en tinieblas. Eso que significa sin entenderlo. No podíamos comprender nuestra posición ante su justicia.
nos justificábamos y seguíamos pecando. Y seguíamos robando la gloria. Y seguíamos viviendo como si fuéramos agradables a Dios. Pero sin Él, en una condición de pecado, sin ser perdonados. Entonces Dios, ¿qué dice aquí? Mira, nos quita, nos da el conocimiento. Dios, todo lo que le era imposible a nuestra naturaleza caída, Dios lo hace posible cuando nos quita ese velo, cuando nos regenera, dice Tito 3, cuando cambia nuestra naturaleza. Y que nosotros comprendamos eso, que Él es digno de esa gloria. Pablo atribuye al Evangelio de la gracia de Dios toda la sabiduría y la inteligencia, todo eso que nosotros oímos, todo eso que entendimos, gracias a la intervención de su Espíritu en nosotros. Y ahora entendimos su justicia, su santidad. Tan profundamente nos damos cuenta de cuánto ofendimos esa santidad, que nos damos cuenta de cuál ha sido su amor para buscar solucionar eso, reconociendo nuestra condición de pecado. Y entonces vemos la magnitud de su gracia. 1 Corintios 2:10 nos hace entender esto. Mira lo que dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. No es que en un momento se te prendió el foco así, ¡pum! ¡Ay! Ahora sí ya entendí lo que decía el pastor, lo que predicó aquel pastor, y ahora sí entendí el amor de Dios. No, aquí dice que esto fue a través del Espíritu. Todo lo escudriña en lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, nadie. Nos excluye a todos. No podríamos conocer absolutamente nada de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y si estamos muertos espiritualmente, ¿cómo podemos discernir algo espiritual? Era imposible. Entonces tiene que el Espíritu traernos, darnos vida, darnos esa capacidad a través de la intervención del Espíritu Santo. Su palabra nos enseña entonces que a Dios le agrada que le conozcamos. Cuando nosotros le conocemos y entre más le conozcamos, más profundicemos de quién es Dios y podamos definir qué es la gracia, qué es su santidad, qué es la justicia, todos sus atributos, qué es la manifestación de cada una de esos atributos de gracia en la cual recibimos, ¿verdad? Qué es la redención, qué es la justificación, qué es la expiación, todo eso que Dios hace, todo lo que nos ha dicho, que es su amor, todo lo que Él ha impactado en nuestras vidas. ¿Cuál fue ese proceso en el cual su plan eterno que nos ha revelado? ¿Quiénes somos nosotros para Él? Todo eso que nosotros vamos conociendo es lo que despierta la verdadera adoración. Nos va impactando cada día. Y eso despierta en nosotros confianza, ya que Dios no es un Dios voluble o cambiante e impredecible. Permíteme leerte una historia, un diálogo que tuvo el pastor Josh McDowell en Sudáfrica. Él estaba compartiendo acerca de las evidencias de la fe cristiana con musulmanes. Este país es un prominente, su religión prominentemente es musulmán, son musulmanes. Entonces, él empezó a hablar acerca de esto, y una de esas charlas habló acerca de la perfección y la constancia del carácter de Dios, y que ese carácter siempre actúa conforme a su naturaleza recta. Lo que Él hace siempre es coherente con lo que Él es. Y esto es impresionante porque esto es lo que Dios espera de nosotros. Por eso es muy importante que antes de que nosotros hagamos algo, nosotros seamos lo que Dios quiere. No te comprometas a hacer algo si antes no estás convencido de quién eres tú para Dios. Y dice que al final de la charla se acerca un musulmán con él y le dice estas palabras: su concepto de Dios no es mi concepto de Alá. Alá es todopoderoso. Los poderes de Alá le permiten hacer cualquier cosa. Él preguntó: ¿puede Alá mentir y engañar? Por supuesto, contestó él. Alá puede hacer todas las cosas. No está limitado como su Dios. Si Él desea amar, ama. Si desea odiar, odia. Alá es todopoderoso.
¿Podría Alá castigarlo por algo que hiciera aunque fuera algo bueno? Volvió a preguntar Josh McDowell. Si no le gustara a Alá, me castigaría. Entonces no siempre sabe cómo podría responder Alá, ¿no? Pensó por un momento, por fin dijo, no siempre sé lo que haría. Se detuvo, pero añadió rápidamente, pero sí sé que Alá es todopoderoso. Asentí con la cabeza. Si yo sirviera a Alá, lo serviría por temor. Si Él ejerciera el poder de hacer lo malo, así como lo bueno, sencillamente porque quiere hacerlo, me estaría castigando a mí por sus propios deseos egoístas. Eso sería una motivación terrible para servir a Dios, porque nunca sabría lo que le provocaría ira. Me estaba escuchando atentamente, así que continué. Yo sirvo a Dios por amor. Dios, al ser santo y perfecto y todopoderoso, es digno de mi temor, pero porque sé que es un Dios de amor que siempre actúa conforme con su naturaleza, también puedo servirle por amor. Siempre sé lo que le desagrada a Dios y siempre sé lo que le complace, porque Dios se ha revelado como un Dios que nos ama lo suficiente como para morir por nosotros. No tenemos por qué temer sus caprichos, al contrario, porque siempre sabremos lo que le desagrada a Dios y lo que le complace, deberíamos temerle lo suficiente como para evitar lo primero y abrazar lo segundo. Una de las mayores satisfacciones que Dios hace es compartirnos conocimiento de Él, de quién es Él. Y esto lo hacemos nosotros. Si tú compartes, un maestro, su mayor complacencia, su mayor satisfacción es enseñarle a los niños y ver que los niños crecen. Y cuando un niño se aprende las tablas y aprende a multiplicar, ¡wow! ¡Qué satisfacción! Todos lo hemos vivido. Cuando tú le enseñaste a caminar a tus hijos, qué satisfacción verlos caminar. Cuando tú le enseñaste palabras y de repente dice papá, ¡guau! Dijo papá y empieza a crecer. Y cuando eso se detiene nos provoca ciertos conflictos, ¿cierto? Cuando ellos no crecen, de repente vemos como que se estancan, nos provoca preocupación, pero cuando los vemos avanzar y crecer, ¡wow! Decimos qué bien, nos provoca una satisfacción. Y si nosotros hemos sido los que hemos invertido en eso, una mayor satisfacción. Porque adquirir conocimiento de interés produce satisfacción por el valor intrínseco que tiene. Dios hace lo mismo. Nos dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Permite leer este versículo, Efesios 1:9, en la palabra de Dios para todos. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. La Biblia latinoamericana dice que se derramó sobre nosotros, ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo. Qué hermoso es Dios. Nos ama tanto que nos comparte de sí mismo. Porque Él es lo mejor que existe. Porque no hay nada más bello, más hermoso y más confortante de conocer que Él mismo, Dios es lo más valioso. Tiene lo más valioso, lo más glorioso, lo más bello, lo más hermoso. Por eso es Dios digno de ser conocido y entendido con sus preceptos de todo lo que nos ha revelado. Hermanos, somos bendecidos al entender el plan perfecto de Dios para la humanidad. Somos bendecidos al ser los beneficiados de este plan eterno para su gloria. Y puso los medios para ejecutarlo, arregló todo lo que era necesario para que se realizara este propósito. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza por siempre. ¿Qué debe generar el conocimiento en sus hijos? ¿Soberbia? Yo ya sé más, váyanse para allá. No, hacernos santos, humildes, apartados, adoradores de nuestro Dios. Cierra tus ojos por favor un momento. Gracias Dios por tu palabra y gracias porque tú nos vas revelando en tu palabra quién eres tú. Eres tan hermoso y maravilloso que podemos ir comprendiendo, Señor, lo glorioso y lo hermoso de tu ser. Todos tus atributos y todo lo que has demostrado hacia nuestras vidas. Gracias, Señor. Permítenos ser aquellos que
exalten, que pongan en honor ante muchos otros quién eres tú, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, a través de nuestras enseñanzas, que podamos poner esa pasión, ese deseo ferviente de mostrar tu grandeza, que sea nuestro objetivo en todo lo que hagamos, desde nuestro trabajo secular. Si somos doctores, médicos, enfermeros, licenciados, abogados, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros en computación, que ahí, Señor, se pueda mostrar en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de servir a otros, en nuestra forma de beneficiar a otros, Señor, que podamos plasmar quién eres tú también, que todo eso te dé honra a ti, desde nuestra puntualidad hasta nuestro hacer las cosas bien hechas, puedan darte la gloria en nuestra alabanza, en nuestros cánticos, en nuestras danzas. También, Señor, te demos honra y gloria a ti, porque eres el único que nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestra familia, todo cuanto somos, te coloque a ti en honra, en honor, en un lugar especial, en tu santidad, en decir que no hay nadie como tú, que eres el único Dios vivo y real, por ahora y por siempre. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad, y permite que lo hagamos, Señor, también en la realidad de nuestra vida, que lo llevemos a la práctica cada instante de nuestras vidas. Quita todo lo que estorbe nuestra mente, quita todos los miedos, la intimidación, quita todo nuestro egocentrismo que nos impide entregarte esta honra y gloria a ti, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, les mandamos un abrazo, estén bien atentos. Ya gracias a Dios se están abriendo algunas congregaciones en el norte, Toluca, en fin, estamos esperando todavía algunos detalles, pero esperamos en Dios que pronto todas nuestras congregaciones estén abiertas y todos juntos estemos alabando al Señor. Que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos.